qué grande es Dios, qué grande es Jesús. Las personas, observo yo que las personas, y tengo que confesarle que en un tiempo yo era parte de ese grupo, pero las personas se impresionan, se maravillan cuando conocen a alguien importante, cuando un artista se lo encuentran y corren para que le firmen un papelito, un autógrafo, para que le digan una palabra, para tirarse una foto. Un atleta, gracias que tantos atletas se prestan para ir a los hospitales cuando niños están enfermos, que los consideran a ellos sus héroes. Los atletas van y esos niños se quedan impresionadísimos, marcados de por vida de que conocí a uno de mis héroes, del héroe de mi equipo favorito. Los seres humanos le damos tremenda importancia a conocer, a oír algunas palabras de personas importantes, sean líderes del mundo, sean artistas, sean atletas. Y yo pienso cuánto más importante es que nosotros sepamos que el ser más importante del universo se hizo hombre y vino aquí al mundo y escogió durante 3 años manifestarse y vivir entre su pueblo, convivir con ellos, hablar con ellos. Que el creador del universo, que Dios se haya hecho hombre, haya escogido venir a la tierra. ¿Usted se imagina semejante privilegio? Que Dios haya tomado forma humana y que se haya sentado y que haya puesto a los niños cerca de él y le diga a las personas: quítense, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? ¿Qué clase de Dios, qué persona más importante puede haber en este mundo que Jesús? Jesús. Y que tú y yo tengamos el testimonio histórico, que tengamos el testimonio, la evidencia histórica de personas que lo vieron, que lo tocaron, y que tú y yo podamos leer de esos testigos oculares y saber que ese mismo Jesús que estuvo vivo y que actuó y que habló y que conversó y que hizo tremendos milagros, que ese Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¡Qué privilegio el nuestro! ¡Qué privilegio el nuestro! Hay personas en la historia que han reconocido la importancia, la trascendencia de Jesucristo. Qué triste que no más personas lo reconocen. Quiero leerles el comentario de una de esas personas, un hombre muy culto, un hombre muy famoso, escritor inglés, pensador, filósofo. Tal vez ustedes por no conocer el mundo inglés no lo conocen, pero fue el autor de múltiples libros. Su letrado era en ciencia, era un hombre conocedor de la ciencia y escribió muchos libros de ciencia ficción. Murió en 1946. Se llamaba Herbert George Wells. No es un autor conocido para los hispanos, pero en el mundo angloparlante sí es conocido. Y tengo aquí un comentario que hizo y quiero que ustedes lo oigan, porque yo coincido con lo que aquí está escrito. Dijo el señor Wells: soy un historiador y no un creyente. Así que el hombre no era
un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Se consideraba un historiador. Soy un historiador y no un creyente. Oigan esto. Pero debo confesar como historiador que este modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente en la historia de la humanidad. Amén, amén. Y ese Jesús, ese Jesucristo, está aquí, está presente, porque murió en la carne, pero en espíritu no murió, resucitó, recibió su cuerpo glorificado y dice las Escrituras que está a la mano derecha del Padre y que está manifestado en este mundo y que envió a su Espíritu Santo para que su Espíritu nos enseñe todas las cosas relacionadas a Él. El Señor está en todas partes. Ese Jesús todavía está aquí. Escogió 3 años de su vida para estar en un pedacito de tierra insignificante. Israel, la nación de Israel, es una franja pequeña de tierra ahí al oriente del mar Mediterráneo. Una franja tiene el Estado de Israel, la nación de Israel, la mitad del largo que tiene el Estado de la Florida. Piensen en el Estado de la Florida. La mitad es el largo de la franja. Y hay lugares donde el ancho, Israel, es tan pequeño, su franja, que hay lugares de Israel donde usted está en la frontera de Israel para llegar al mar Mediterráneo, que es la frontera occidental, es equivalente a usted montarse en su automóvil hoy en la 107 Avenida y la 48 Calle y llegar por toda la 107 hasta la 41 Calle en el centro, en el corazón del Doral. Hay la misma distancia desde aquí hasta la 41 Calle que en algunos lugares en la franja de Israel. Jesús estuvo en un estado, en un país insignificante, nunca vivió en una ciudad grande, nació en la Biblia describe que la ciudad o la aldea de Belén era una aldea insignificante entre las miles de aldeas y de ciudades de Israel. Allí nació el Señor en Belén, allí se crió. Jamás tenemos récord de que haya ido a la escuela. Una familia humilde, su papá o su padrastro, carpintero, su mamá, una humilde doncella de Israel. Se crió en esa familia, fue carpintero, trabajó con su papá en el oficio de su papá, como era costumbre para todos los hijos seguir los pasos y el oficio de sus padres. Jamás escribió un libro, jamás escribió. Es más, las únicas palabras que sabemos que Jesús escribió, las escribió en el lodo, en la tierra, cuando escribió lo que es desconocido, saber, cuando estaba tratando con los acusadores de la mujer adúltera, en Juan capítulo 8. Dice que escribió en la tierra, es lo único que tenemos. Los hombres famosos escriben libros, dejan sus memorias, escriben sus disertaciones. Jesús no escribió una letra. ¿Cómo es posible? Miren qué grande, delante de qué grandeza estamos nosotros cuando decimos que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Que a pesar de jamás haber escrito nada, miles de volúmenes se han escrito acerca de él. Nunca enseñó en una escuela de él, jamás enseñó. Y Jesucristo es el maestro de millones de personas que en 2000 años dicen: Jesucristo es mi maestro y yo soy su discípulo. ¿Qué poder tiene eso? ¿Quién puede hacer eso si no es nada más que Dios?
Jesucristo no era músico, no era compositor, no era cantante. Y de Jesucristo se han compuesto y se han cantado cientos y cientos de miles de canciones donde la inspiración era Él. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo usted explica eso? La única explicación que hay es que Jesucristo era completamente diferente a todo otro ser humano. Jesucristo era quien Él dijo ser. Jamás tomó una espada en sus manos. Jamás dijo, síganme, peleen por mi causa, peleen hasta la muerte. Jamás. ¿Y sabían ustedes que los seguidores de Jesucristo, más seguidores de Jesucristo, han dado sus vidas voluntariamente como mártires antes de negar su fe en el Señor? Jesucristo tiene más seguidores que han dado su vida por Él. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede causar semejante respuesta de seres humanos? Nada más que Dios. Nadie se compara a Jesucristo. Nadie. ¿Se imaginan ustedes que en este libro, tenemos aquí en este libro, en 3 años, lo único que hay escrito acerca de Jesucristo, lo único que hay escrito por los testigos oculares, por los que vivieron y lo tocaron y durmieron con Él y comieron con Él y lo vieron, oyeron sus palabras y vieron sus hechos, sus hazañas, sus milagros? Lo único que hay escrito de Jesús se llama Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esos 4 libros, la cantidad de sabiduría, los principios, lo que está escrito ahí, cualquier hombre que se dedique a seguir las enseñanzas de Jesús va a ser un hombre, una mujer de bien. Las enseñanzas, no todas, con una enseñanza, la humanidad cambiaría de la noche a la mañana con una sola enseñanza de Jesús. Háganle a otros como ustedes quieren que otros les hagan a ustedes. Nada más que eso. Perdonen a sus enemigos. No tomen represalia, no se venguen ustedes mismos. ¿Qué principios hay en este libro? Y yo lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, que usted y yo hoy estamos recibiendo el testimonio de otros. Nosotros estamos aquí leyendo lo que otros escribieron, que lo vivieron. Y usted y yo necesitamos ese elemento de tener el corazón y la mente abierta y creer lo que otros han dicho. Entonces las personas, a los cristianos, nos acusan de que nosotros creemos cualquier cosa, que el papel aguanta la tinta que le pongas. Pero usted a esa persona le dice, ven acá, ok, y dime algo. Cristóbal Colón descubrió América. Vino para acá en la Pinta, en la Niña y en la Santa María. Claro, ¿y cómo lo sabes tú? No, porque está escrito. Ah, esos escritos sí son válidos, pero estos no. Qué interesante. Y le podemos hacer una serie de preguntas que son de carácter histórico, que nadie estaba ahí. La única evidencia que tenemos es la evidencia escrita, la evidencia legal de personas que lo vieron, que testificaron. Tú y yo tenemos esa evidencia y yo quisiera esta mañana hablar con ustedes un ratico, muy brevemente. Y tal vez lo hacemos en otras semanas siguientes. Pero yo quisiera hablarles a ustedes acerca de Jesús, de sus palabras y sus hechos. ¿Quién ha hablado como Jesús? Nadie. ¿Quién ha hecho lo que Jesús ha hecho? Nadie. ¿Quién hace milagros todavía? Aquí probablemente hay personas que pueden dar testimonio y decir, yo le pedí al Señor y el Señor me concedió lo que le pedí. ¿Quién puede contestar oraciones? Nada más que Dios. Jesús, Dios. ¿Se imaginan ustedes que en este libro hayan más de 300 predicciones proféticas
más de 300, que todas se cumplieron con increíble precisión, al pie de la letra, y todas tienen que ver con el lugar donde iban a ser, cómo iba a ser, qué le iba a pasar. Más de 300 profecías mesiánicas hay escritas acerca de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Más de 300 escritas en el Antiguo Testamento. Pero lo impresionante es que todo se cumplió. Eso indica que ¿quién es Jesús, mis queridos hermanos? Jesús es el personaje singular de la historia. El personaje singular de la historia. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero mostrarles unos pasajes. Primero quiero mostrarles el pasaje, lo que Jesús dijo acerca de sus palabras. Recuerden, las únicas palabras que hay de Jesús se encuentran en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan. En uno de esos 4 evangelios, que son 4 recuentos acerca de la vida de Jesucristo, escritos por 4 hombres diferentes que vivieron en su época, que lo vieron, que lo presenciaron, que lo experimentaron. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, Jesucristo estaba hablando a los que lo contradecían y decían que no creían en él y que él no era quien él decía ser, y trataban de desacreditarlo a los ojos de los demás, porque Jesucristo era motivo de envidia o de celo. Y Jesucristo les habló. Y quiero que vean lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 63. Miren lo que dice ahí. Jesús les dijo: el Espíritu es quien da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu, lo espiritual. La carne, lo humano, para nada aprovecha. Lo humano en ti y en mí, el trabajito mejor, 2 pesitos más la hora, el Lexus, Macy's, la pintura de labio, la coba, los tacos. Eso se queda atrás y no tiene importancia en comparación con lo verdaderamente importante. Es el Espíritu, y las cosas espirituales son las que nos dan vida adentro. El Espíritu es el que da vida a la carne. ¿Para qué aproveche? Aprovecha un ratico aquí. Se pone viejo, te aburres de lo mismo. El carrito nuevo pierde el olorcito nuevo. La carne para nada aprovecha. Jesús terminó ese comentario diciéndole: sin embargo, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Y no les asombra a ustedes cómo, sabiendo nosotros esto, no le damos la importancia a las palabras de Jesús que debíamos darle? ¿No les asombra a ustedes que se nos olvida? Que todos los que me están oyendo probablemente, o la inmensa mayoría, van a decir: ¿verdad que sí? Y pasado mañana se nos olvidó. Que se nos va, nos desinflamos. Por eso yo quiero animarles a que nosotros le demos la importancia a Jesucristo y a sus palabras, porque el Espíritu es el que da vida, y como único recibimos el Espíritu es por su palabra. Las palabras que Él nos ha hablado son las que dan vida. El Espíritu de Dios está conectado a su palabra. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer la palabra. Usted lea la palabra. Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado, esas son las que son espíritu y son vida. Quiero mostrarle, esas son las cosas relacionadas a sus palabras, las palabras de Jesús. Hoy vamos a ver una porción. Yo he escogido una porción donde Jesús, ¿se imaginan ustedes que Jesús haya tenido una conversación con una persona y haya tratado de persuadirle y de explicarle? ¿Usted se imagina eso? Pero lo más interesante es que ¿por qué es que eso está escrito? La razón que eso está escrito
es porque Dios quiere que tú y yo también le hagamos caso a esas palabras. Los milagros que hizo Jesús, ¿para qué fueron? Jesús hizo milagros así, un derroche de milagros. Jesucristo, en cualquier página de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, usted encuentra un milagro. Y en la próxima página un milagro diferente. Y en la próxima lo hizo diferente. Y en la otra diferente. Milagros, milagro tras milagro. Y usted dice, pero ¿por qué tantos milagros? Había un propósito. ¿Cuál era? Mírenlo, aquí lo dice en Juan capítulo 20. El apóstol Juan, que fue quien escribió el evangelio, el cuarto evangelio, el evangelio según Juan, nos dice en el penúltimo capítulo, nos dice que además de lo que él escribió, en otras palabras, escribe eso en el capítulo 20, queriéndonos decir que todo lo que escribió desde el capítulo 1 hasta el 19, que Jesús hizo, además de todo lo que él ha escrito, ¿qué más? Muchas otras, ¿qué? Señales. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué cosa es una señal? ¿Qué cosa es una señal? Es algo que apunta y que dirige a otros para que ¿qué? Para que se dirijan hacia allá. Que además de lo que está escrito en el Evangelio según Juan, y me atrevo a decir que en el de Lucas y en el de Marcos y en el de Mateo, Jesús hizo muchas más cosas, muchas otras señales, en presencia de ¿quién? De todos los que los estaban siguiendo. Las cuales, ¿dónde están? No están escritas en este libro, dice. ¿Por qué? Porque si todo lo que Jesús hizo se hubiera escrito, la Biblia sería, primero, imposible de cargar. Sería un libro tan impráctico. ¿Qué hizo Dios? Les voy a dar lo que yo quiero darles, que con lo que yo les doy es suficiente para que ellos vean, entiendan y crean. ¿Cuál es el problema? El problema es otro. Que a la gente no les es suficiente con la Biblia. Dice la historia de que alguien estaba tratando de hablarle a alguien de Jesucristo, tratando de convencerlo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no hombre, no. El papel aguanta lo que le ponga. Pero Jesús hizo milagros. No hombre, no. Pero mire si Jesucristo era poderoso, que caminó sobre el agua. Y a ese se lo iba a comer el león de todas formas. Caminó sobre el agua. Con que no sabía nadar, ¿verdad? O sea, cualquier cosa es posible y es cierta, excepto lo que dice la Biblia. Y ustedes van a ver en un momentico por qué los hombres somos así. Dice que Jesús hizo, además de lo que está escrito, muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero sin embargo, versículo 31. Pero estas, las que escribió Juan y Lucas y Marcos y Mateo, estas se han escrito ¿para qué? Para que los que estaban allí vivos con ellos, para que ustedes crean, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y pregúntese usted por qué Dios se encargó de dejarnos esto en este maravilloso libro, un libro perseguido, un libro odiado, un libro cuyos traductores dieron su vida para traducirlo al idioma, a los idiomas comunes, un libro sumamente prohibido en muchos lugares del mundo. ¿Por qué Dios lo dejó? La razón que lo dejó no era solamente para los que estaban vivos en el siglo I, es para que todos los que han vivido después del siglo I podamos tener el testimonio y decir, si para aquellos era verdad, para mí también. Y tú y yo estamos aquí en el siglo XXI que podemos decir, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Y si usted cree que esa canción estaba ahí de casualidad, ¿cuántas veces dijimos esta mañana, creo en ti, 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 creo en ti? Y yo no sabía que la iban a cantar.
Lo interesante es como Dios soberanamente a veces trae cosas a colación. Y la soberanía de Dios es increíble. Estas cosas están escritas. Las que están escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos ¿qué? Estemos llenos de conocimiento. No, para que tengamos vida. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Amén. Yo creo eso. Yo creo eso de todo corazón. Las palabras de Jesús. Quiero mostrarles un grupito de esas palabras esta mañana. Hay muchos lugares en Mateo, Marcos, Lucas o Juan que podemos escoger. Yo he escogido hoy no el más dramático, no la más dramática de las historias. He escogido lo que yo pienso que es la más trascendental de las historias. Lo más importante, Jesús hizo cosas increíblemente dramáticas, pero la de hoy fue una conversación que tuvo con un hombre que era un fariseo judío, que evidentemente estaba deseoso de conversar con Jesús. ¿Y se imaginan ustedes que Jesús le dedicó el tiempo para conversar con él? No digamos que hoy en día no, el Señor tiene tiempo, porque ahora en su estado de omnipresencia Jesús puede conversar con todos nosotros a la misma vez. Cuando estaba aquí en un cuerpo limitado, un cuerpo humano, nada más que podía hablar con una persona o con los que estaban allí. Pero ahora el Señor está presente en todas partes y puede hablar con todos nosotros, puede hablar contigo, puede conversar contigo. Lo que hace falta es que lo busques y que quieras tú hablar con Él. Dios ha salido y ha hecho todo lo posible para buscarnos a nosotros, pero ahora resta que nosotros digamos, yo quiero, déjame ir a conversar con Jesús. Y saquemos el tiempo y le demos la prioridad a conversar con Jesús y a oírlo y decirle, Jesús, ¿qué le dijiste tú a Nicodemo? ¿Cómo fue tu conversación? Vamos a leer una porción de lo que yo considero probablemente, en mi opinión, todo el mundo tiene su pasaje favorito en la Biblia. Este es mi pasaje favorito porque en él se encuentra el versículo más famoso de toda la Biblia. Le llaman la Biblia en miniatura. Ese título no se le da a ningún otro versículo bíblico excepto al versículo que aparece en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Por lo tanto, este para mí es un capítulo sumamente importante. Y vamos a leer 21 versículos ahí de carretilla. Usted léalo conmigo si tiene su Biblia, y si no, se lo vamos a poner en la pantalla si me dan el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer. Dice así, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Así que Nicodemo era fariseo. Era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los que querían deshacerse de Jesús. Eran los líderes religiosos de la religión judía en su época. Dios jamás estableció el fariseísmo. Eso fue algo que se creó con el andar del tiempo entre los judíos. Todavía hoy en día hay el equivalente a fariseos. Le llaman el concilio rabínico. Si usted va a un rabino hoy y le dice, dígame qué quiere decir esto, dice, bueno, espérate, déjame buscar. Según el concilio rabínico, y le dan la interpretación. O sea, que no sacan de su lectura su conclusión. Tienen que buscar que una tercera persona les dé la interpretación. Los fariseos eran eso, eran los que interpretaban a Dios a favor del pueblo. Y ya usted sabe, no hay hombre infalible, entonces ya usted sabe, estaban llenos de errores. Fariseo era Nicodemo, pero era un hombre aparentemente sincero que estaba buscando la verdad y sabía que Jesús era extraordinario, que era diferente. Miren lo que dice. Principal entre los judíos, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo pienso yo. No lo dice el texto, pero vino de noche para que nadie lo viera.
para que sus colegas no lo vieran. Quién sabe lo que le hubieran hecho si se enteran que había venido a conversar con Jesús y a decirle: Jesús, enséñame algo. Quién sabe, lo hubieran expulsado. No sabemos, pero vino de noche. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo. Me parece que eso es un poquito improbable. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie, oigan esto, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús era único, nadie había hecho lo que hizo Jesús en esos 3 años. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta gente, estos fariseos no querían ver, y por eso planearon deshacerse de Jesús. Le habla: maestro, te vengo a decir que tú eres algo especial. Dios está contigo. ¿Y qué cree usted que hizo Jesús? Uno piensa, bueno, ahí le hubiera dicho: gracias, qué bueno que viniste a hablar conmigo. Jesús pasó lo superficial y fue al grano, pero de una tirada. Fariseo, a esta hay que hablarle claro. Versículo 3. ¿Qué le respondió Jesús? Nicodemo, tengo que decirte algo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó loco. Diríamos nosotros en mi tierra, se quedó botado. Nacer de nuevo. Si no naces de nuevo. Así que Nicodemo vino de buena gente para halagar a Jesús. Y Jesús fue directo al pulmón. Nicodemo, de cierto, se lo dijo 2 veces. Cuando Jesús dice 2 veces de cierto, ahí hay tremendo mensaje. Eso es lo más seguro que hay. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó completamente confuso. Y miren lo que le contestó Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo está pensando en mamá, el canal, la fuente. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús empezó a aclararle. Ya lo tenía pensando en lo que tenía que pensar Nicodemo. Tengo que nacer de nuevo. ¿Qué será eso? Jesús le empieza a aclarar y mire lo que le dice en el versículo 5. En el versículo 5 le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Nacer de agua y del Espíritu. Ustedes saben que cuando uno va a nacer y desde que uno es concebido, ¿en qué está metidito uno? En un saquito de agua, que se tiene que romper la fuente de ese líquido amniótico, que se tiene que romper la fuente para entonces decir: llegó la hora, aguántate que ahí vengo. Jesús le dice: tienes que nacer de agua, ese es el nacimiento físico. Pero ahora, Nicodemo, de lo que yo te estoy hablando es nacer del Espíritu. Y miren si es eso, miren el contexto del pasaje. No hay nada como leer la Biblia. No hay nada como leer un texto en su completo contexto. El texto, cuando lo leemos en su contexto, ahí le agarramos el hilo a todo. Es como que a usted le den un racimo de uva y digan: mira qué racimo de uva más lindo. Te voy a dar una uva. Y usted dice: ¿cómo? No, el que se come una, se come 20.
Dame el racimo que está rodeado de todas las uvas. La palabra de Dios, el contexto es el racimo completo. Estamos leyendo el racimo completo. El texto en su contexto. Jesús le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Ese es el nacimiento físico. Pero Nicodemo, yo te estoy hablando del otro nacimiento. Lo que es nacido, ¿de quién? ¿De quién? Del Espíritu. Es un nacimiento espiritual que ocurre en el momento en que una persona reconoce que está desconectado de Dios y que el pecado está haciendo separación entre él y Dios, y se da cuenta que Jesucristo es el que abre la brecha y nos conecta con Dios y dice, Jesús, quiero que tú seas mi Salvador. Y en ese momento el Señor hace el milagro en el espíritu de una persona. Y le llamamos a eso el nuevo nacimiento, encontrar la salvación. Y aquí está explicado. Miren lo que dice el próximo versículo. Así que Nicodemo, no te maravilles de que te dije te es necesario nacer de nuevo, porque no te estoy hablando de nacer de agua. Tienes que nacer primero de agua y después nacer de nuevo del Espíritu. Versículo 8, el 8. Y le dice, este nacimiento, estas cosas del Espíritu son como el viento. Cuando tú estás aquí, tú sientes el viento y tú dices, ay, viene de allá. O sientes el viento y viene de acá. Pero tú no sabes quién mandó el viento de acá o de acá o de acá. Y le dice Jesús, el viento sopla de donde quiere. Y tú oyes su sonido. Cuando usted se para allá afuera y oye, usted dice, mira, de dónde está soplando. Tú oyes, tú ves los resultados, pero no sabes de dónde viene ni quién lo mandó. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una cosa espiritual. El nuevo nacimiento tiene que ver nada más que con Dios. Dios es el autor de ese nuevo nacimiento. Versículo 9, Jesús continúa hablando con Nicodemo. Y ahora el Señor, miren qué maravilla, qué clase de ganador de almas era Jesucristo. Que sabía exactamente qué decirle para llevar a una persona y llevarlo al paso. Y ahora Nicodemo le dice, ¿y cómo se hace eso? Ahora quería él. ¿Cómo se hace eso? Aquí viene la respuesta. Acuérdense que esto está escrito. La razón que Dios recogió esto en su palabra es porque Dios quiere que el ser humano hoy en día y todos los siglos posteriores a cuando esto ocurrió también puedan entender, porque ahora no tenemos a Jesús aquí presencialmente, pero lo tenemos a través de su palabra y a través de su espíritu. Jesús sigue hablando hoy igual que ayer, pero ahora lo hace a través de su palabra y a través de su espíritu. En este caso fue ahí, cara a cara. ¿Cómo se hace esto? Este era un fariseo. Jesús lo suena, lo redarguye y le dice, tú me estás preguntando cómo se hace esto. Tú eres maestro de Israel y no sabes de esto. ¿Cómo es posible eso? Estás perdido en el llano. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús le está diciendo, ustedes, los que están enseñando aquí Israel, no reciben nuestro testimonio. Nosotros les estamos hablando de cosas y ustedes no las reciben. ¿Y tú quieres que yo te revele cosas sobrenaturales? Versículo 12. Si yo les he dicho a ustedes cosas terrenales y ustedes no creen. Miren, creer, óigame bien, creer es un ejercicio de la voluntad. Creer. ¿Saben quién cree? Quien quiere creer. Quien tiene el corazón noble, abierto y es capaz de oír a Dios.
Jesucristo dijo, el que quiera saber la verdad, sabrá si lo que yo hablo es por mi propia cuenta o yo traigo palabra de Dios. El que quiera. Querer es poder, porque Dios está dispuesto a poner todo su poder si nosotros queremos. Pero el que no quiere, la puerta está cerrada. Les he hablado a ustedes cosas terrenales y ustedes no creen. ¿Cómo creerán si yo le digo las celestiales? Y ahora es donde se pone buena la cosa. Versículo 13. Jesús empieza a hablarle de tremendas cosas. Y dice el versículo 13, nadie ha subido al cielo, excepto, ¿quién? El que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Ese es el título que Jesús se dio a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Por qué? Porque la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo todavía estaban completamente conectados. Cuando único se desconecta a Jesús del Padre es cuando Dios tuvo que dejarlo que muriera en la cruz y virarle la cara para que el que no conoció pecado por nosotros cargara nuestros pecados para nosotros poder ser justificados de nuestros pecados. Y Dios tuvo que dejar al Hijo solo. Única vez donde eso ocurre. Pero aquí estaba conectado. Nadie conoce las cosas del cielo sino el que vino del cielo, que está en el cielo. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Versículo 14. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú te acuerdas de la historia de Moisés? Esa sí tú la conoces. Acuérdense que los fariseos eran expertos en la vida de Moisés, en los 5 libros de Moisés, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Esos eran los favoritos de los judíos. Jesús le dice, Nicodemo, ¿tú te acuerdas de Moisés en el desierto? ¿Te acuerdas del capítulo 21? ¿Te acuerdas de que el pueblo empezó a protestar y a quejarse de Dios y de Moisés y querían volver a Egipto y hablaban mal de Moisés y se quejaban y murmuraban en contra de Dios? Aquí nos hemos venido a morir en el desierto. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas lo que pasó? Sí. Que Dios dijo, sí. Espérate que le voy a mandar un poquito de pau pau. Y empezaron a salir todas las serpientes que el Señor tenía aguantadas por años en el desierto, las víboras, las serpientes venenosas. El Señor le dijo, vamos muchachitas, sacan. Hagan de la suya. Paquiti. Paquiti. Y la gente, ¿qué está pasando aquí? Paquiti. ¡Ay! Hay una plaga. Hay una plaga de serpientes venenosas. ¿Qué pasó con la protección de Dios? El hombre se acuerda de Dios, para no mencionar a otro personaje cuando oye tronar. Nos acordamos de Dios cuando nos aprieta el zapato, cuando nos viene la candela. ¿No creen ustedes que sería mejor, más sabio acordarnos de Dios siempre? Cuando las cosas estén bien. Y no tener que esperar al momento de dolor, de aflicción, para entonces decir, Dios mío, ahora te necesito. Y antes de tener dolor, ¿no lo necesitabas? Claro que sí, pero estábamos arrogantes y prepotentes. Salieron las serpientes y dice la Biblia, Números 21, le estoy abreviando la historia, que vinieron a Moisés, el pueblo, y le dijo, Moisés, hemos pecado contra ti, contra el Señor, contra todo el mundo. Moisés, pídele a Dios por nosotros que hemos sido malos, rebeldes, murmuradores. Pídele a Dios que nos quite esta aflicción que tenemos de encima. Dice la Biblia que Moisés fue y le dijo, Señor Jehová, perdónalos una vez más, perdónalos. Y Dios le dijo, te he oído. Haz lo siguiente, Moisés, busca un poste, busca un asta alta. Haz una serpiente de bronce. La serpiente simbolizaba pecado. El bronce simbolizaba juicio o castigo. La serpiente era simbólica de pecado. Y el bronce
era simbólico de que el pecado siempre es castigado. Busca un asta, ponla alta que esté en medio del campamento del pueblo. Pon la serpiente arriba y ahora dile al pueblo que cuando estén en sus quehaceres, que los muerda una serpiente, dile que hagan lo siguiente, que en el momento en que los muerda, que miren hacia la serpiente de bronce y su herida mortal será sanada. Dios les dio la solución para quitar la mortandad. Qué interesante que Dios no se llevó la serpiente como el Señor nos ha quitado el pecado del mundo, pero nos ha dicho que hay uno que perdona nuestros pecados y nos libra de la condenación del pecado, que se llama Jesús. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Wow! ¡Qué tremendo es nuestro Dios! ¿Quién me puede hablar palabras tan importantes como Jesús? Ustedes saben cuántas veces yo me he leído el Evangelio de Juan y me he leído este capítulo. ¿Por qué? Porque lo necesito leer a cada rato. Y tú también. Y tú también. Ese es el problema, que no leemos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe crece cuando oímos la palabra de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo, si tú conoces la historia, y Nicodemo la conocía perfectamente, era fariseo. Así es que necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo más famoso de toda la Biblia es el próximo, que es el 16. Por favor, léanlo detenidamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio y subió a su Hijo en una cruz, en un palo, en un poste, allí en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el lugar conocido como el lugar de la calavera. Allí el Señor permitió que su Hijo fuera elevado y que fuera castigado y que fuera hecho pecado por nosotros, él que no conocía pecado. Jesús fue hecho pecado por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el que lo puede perdonar. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando tú dices, el día que yo recibí a Cristo, le dije, Señor, sálvame, porque estoy perdido. Fue el día que me vi perdido, que me vi desconectado de Dios. Hace 52 años que me pasó eso. Le dije, Señor, sálvame porque estoy perdido. Y qué interesante que el Señor oyó esa oración y me salvó. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya está condenado porque no ha creído. Versículo 19, si me pone los últimos tres, 19, 20 y 21. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Si aquí está la luz, aquí está la luz. Y los hombres dicen, luz, que me va a quitar a mí la diversión mía, que yo me mando a mí, que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, que Dios va a venir a intervenir en mis asuntos. No, hombre, no. Déjame buscar por aquí un lugarcito. En la oscuridad por aquí. Los hombres no han querido venir a la luz. Los hombres amaron ¿qué? Más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. El orgullo del hombre, la prepotencia del hombre. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Versículo 21, y termino con esto. Mas el que practica la verdad que hace, viene a la luz. ¿Dónde está la luz?
Aquí es donde quiero estar. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto. Señor, estoy sucio. Mientras más luz nos está iluminando, no vemos más todas las cositas sucias de nuestra vida. Cuando tú y yo no vemos lo sucio en nuestras vidas, es porque andamos hay alguna esquinita oscura, pero cuando venimos a la luz, uy, se ve todo. Todo se ve. Mientras más luz, más claro se ve. Dios es la fuente de luz. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Estas son las palabras de Jesús. Dime con qué ahínco, con qué celo, con qué fervor estás tú buscando las palabras de Jesús. Yo quiero buscarlas. Yo soy igual que ustedes, se me olvida lo que el Señor hizo en mi vida. La memoria mía, hoy estoy en candela. Porque yo mismo me he dado un cranque hoy tremendo. Después que prediqué la primera vez, ahora tengo más energía todavía. Lo que pasa es que tengo que tenerla el martes, porque me dura hasta mañana. Y el martes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos inconstantes y la memoria nos falla y se nos olvida lo que Dios ha hecho y dónde tiene que estar nuestro corazón todos los días. Mi hermano, yo te pido que tú pongas tu corazón en el Señor y en la palabra. Si yo soy un buen lector de vidas, no los quiero castigar, no los quiero reprochar, no los quiero hacer sentir mal, pero quiero que ustedes se motiven. Si yo soy un buen lector de personas, les digo que el que no tiene su Biblia muy manoseada, así que se cae, es que no la está usando mucho. Muéstrame un hombre que la Biblia se está despedazando y te mostraré un hombre cuya vida no lo está. Que la palabra, que tengamos hambre. A mí los quehaceres de la vida me distraen también. La vida tiene una cantidad de caramelos, de distracciones. ¡Cling, cling, cling, cling! ¡Cling, cling, 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 cling! Todas las cosas. Que Dios nos ayude a poner nuestro corazón en el Señor y decir, Señor, lo más importante que hay, no hay persona más importante que artista, que atleta, que notica de un político famoso. Yo tengo la carta de amor tuya y tú eres el ser más importante en el universo. Y Señor, me quiero enamorar de ti. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea en nuestras vidas. Que así sea. Pongámonos de pie y terminemos esta reunión. Padre Celestial, oh Señor, Señor, cambia nuestro corazón. Señor, toca lo profundo de nuestro ser. Señor, cambia algo en nuestras vidas para que no haya que recordarnos, que nadie nos tenga que recordar si debemos de buscarte a ti, buscar en tu palabra, leer la Biblia. Señor, haznos recordar que tú le has puesto gran importancia a tu palabra. Tú dices que tu persona, tu reputación, tu nombre están vinculados a tu palabra. Que el cielo y la tierra pasarán, pero que ni una coma, ni un puntico de tu palabra dejará de cumplirse. Oh Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a darte la importancia que tú te mereces. Señor, no hay ser humano tan importante como tú. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestro corazón y que te santifiquemos en nuestro corazón. Que, Señor, separemos el lugar más especial en nuestro corazón para ti. Señor, todas las otras cosas pueden estar en la periferia, pero tú, Señor, te pedimos, obra en nosotros para que tú estés en el centro de nuestro corazón. Señor, si hay alguien aquí que hasta hoy no había recibido a Jesús, Señor, háblale a esa persona, hombre o mujer. Señor, déjale saber cuánto tú le amas. Señor, permítele entender que el pecado nos separa de Dios, pero que Dios muestra su amor para con nosotros.
en que siendo aún pecadores, precisamente Jesucristo murió para quitar la separación. Y que cuando creemos en Jesús, que murió y resucitó por nosotros, la pared que nos separaba de ti queda destruida para siempre. Si hay alguien aquí, Señor, tú lo sabrías, yo no lo sé. Pero tú conoces los corazones, Señor. Tú sabes para quién era esta palabra en Juan capítulo 3. Todos podemos sacar provecho de ella. Pero, Señor, quizás alguien de una manera muy especial, como un día, estaba yo profundamente necesitado. Y abrí la Biblia en mi necesidad. Y tú, Señor, me guiaste a las porciones correctas. Señor, ¿cuántas personas hay aquí que pueden decir hoy, Dios ha sido tan soberano, tan poderoso, que Dios guió mis pasos de maneras que yo ni entendía, pero Dios obró para que cosas buenas pasaran en mi vida? Así es nuestro Dios. Y de todas las cosas buenas que pueden pasar en nuestras vidas, la mejor de todas es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Señor, te pido que tú hagas eso, que nos des esa fe y ese convencimiento a todos los que estamos aquí. Y Señor, hoy nos quedamos en deuda contigo. Tú eres el más importante. No hay palabras como las tuyas. No hay señales como las que has hecho tú, Jesús. Y hoy bendecimos tu nombre. Hoy decimos, a Dios sea toda la gloria. Queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Queremos darte toda la honra, como cantamos hoy. Y hoy queremos decir, creo en ti, creo en ti, creo en ti, y creo en ti, y creo en ti, y creo en ti. Y mis hermanos, todos los días decir, Señor, voy a confiar en ti. Tú eres confiable. Tú eres el Dios en el cual puedo descansar. Y Señor, esta mañana bendícenos. Gracias por mis hermanos, su paciencia, su atención, su amor. Señor, al estar aquí esta mañana, gracias por cada uno de ellos y lo que representan para mí y lo que representan para otros. Gracias, Señor, que podemos tener todavía un lugar donde congregarnos y donde juntos cantar con libertad y tener libertad de culto y libertad de pensamiento y libertad de expresión. Señor, queremos disfrutar eso hoy y te damos gracias por todo eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esas cosas, Señor, llévanos con bendiciones a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que todos mis hermanos aquí puedan comprender que el posponer la escuela bíblica de verano fue necesaria por las personas que estaban enfermas, que se enfermaron allá arriba, que van a ayudar 10 o más, que sin ellos no podíamos hacerlo. Señor, dale la comprensión a mis hermanos aquí. Bendice aún más lo que va a pasar el 25 de julio. Y Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Que tengan un bello día, una bella semana los que puedan. Nos vemos el miércoles en la noche. Muy buenos días.